Frank. Muy amable, Frank. Sí, de todas maneras yo sigo en la reunión aunque esté silenciada. Ujú. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Pues si ustedes me dicen, no sé si vamos a esperar más compañeros, compañeras. Solamente nos falta Angélica, que estaba cerrando su jornada de clase porque ella tiene clase hasta las 5:30. Entonces podría acceder ella a la grabación del video, doctor Sandré. Ok, entonces, si no tienen inconveniente, iniciamos. Por favor. Bueno, pues gracias por la invitación, ¿no? En este cierre de la asignatura número 4, Transdisciplina y Metodología de la Investigación. Ya es la última asignatura de este primer nodo, que es el nodo teórico conceptual. Posteriormente ya han iniciado ustedes el desarrollo de la propuesta de investigación que se convertirá en su trabajo de tesis de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación tiene el objetivo de hacer una revisión, grosso modo, ¿no? De algunos elementos que ustedes ya revisaron a lo largo de esta asignatura eh, número 4. Perdón, alguien, doctor Julio, levantó la mano. Sí, doctor. Angélica ya se nos unió, está aquí en la sala también para indicarle eso. Y si tal vez le puede subir, por favor, un poquito el volumen al equipo. Se lo escucha bien bajito, doctor. A ver, ok. A ver, no sé si ya me escuchan un poquito mejor. ¿Me escuchan mejor, compañeros? Sí. Cristian, Diana, Angélica, ¿lo escuchan bien al doctor Sandrés? Ya se escucha mejor. Sí, sí, Perfecto. se escucha mejor. Excelente. Perdona la Gracias. interrupción, doctor. No, no, no se preocupe, doctor Julio. Cualquier inconveniente o problema con el audio o con las diapositivas, con gusto pueden interrumpirme para solucionar el problema que se presente, ¿no? Entonces, bueno, mencionaba que Gracias. esta, de nada, mencionaba que esta presentación tiene el objetivo de revisar algunos elementos que ustedes ya trabajaron a lo largo de esta asignatura número 4, ¿no? Transdisciplina y metodología de la investigación, que repito, es la última asignatura de este primer nodo, que es el nodo teórico conceptual, y ya han iniciado ustedes lo que sería el desarrollo en términos metodológicos y teóricos de su propuesta de investigación, que se convertirá en lo que será su tesis de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar algunos elementos de esta asignatura número 4, ¿no? Que tiene que ver con lo que ustedes ya revisaron, ¿no? Sobre estos elementos, este contexto, ¿no? Del conocimiento disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, que dio pie al surgimiento de lo que es la transdisciplinariedad, ¿no? ¿Cuál es esta categoría? ¿Cuál es la definición de esta categoría de la transdisciplinariedad, ¿no? Cómo la transdisciplinaridad, a partir de de las diferentes definiciones que nos dan los autores que hemos revisado en esta asignatura, Edgar Morán, Bazar Nicolescu, Carlos Delgado, ¿sí? Nos permiten construir lo que se conoce como conceptos y procesos transdisciplinares. ¿Qué podemos retomar de estos autores según sus definiciones para construir estos conceptos y procesos transdisciplinares muy útiles para sus procesos de investigación, ¿no? También, bueno, pues abordar el diseño de estos conceptos transdisciplinares, ¿no? Para posteriormente, bueno, pues señalar algunas características de lo que es la investigación transdisciplinar, ¿sí? ¿Cuáles son estas características que determinan una investigación de carácter transdisciplinar? Para posteriormente, después de haber revisado estos puntos, que insisto, ustedes ya los trabajaron a lo largo de la asignatura, reflexionar sobre la importancia que tiene esta categoría, ¿no? La transdisciplinariedad para sus proyectos de investigación, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que al final compartiéramos un poco la importancia que reviste esta categoría para lo que ustedes van a desarrollar como proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, ese sería, ¿no? Los puntos que vamos a revisar y grosso modo el objetivo es, bueno, pues
repito, analizar qué es una investigación transdisciplinaria, cuáles son los puntos o las características que definen esta investigación de carácter transdisciplinar y también lo que define a un investigador transdisciplinario, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o las características que nos definen como investigadores transdisciplinarios, ¿no? Y insisto, bueno, por todo esto en términos de la articulación con sus proyectos de investigación, ¿sí? ¿Qué tan pertinente es esta categoría en términos metodológicos, en términos teóricos para lo que ustedes van a desarrollar como proyecto de investigación? Entonces, bueno, es importante como primer punto, como ustedes ya lo han revisado, pues abordar estos elementos, ¿no? Que ubican al conocimiento disciplinar, al conocimiento multidisciplinar, al conocimiento al conocimiento interdisciplinar, ¿no? Como una antesala antes de abordar lo que es la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, bueno, la evolución de la producción del conocimiento ha transitado, ¿no? Desde la especialización estrictamente disciplinar hacia modalidades de integración cada vez más amplias, ¿no? Que es multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿no? Cada una de estas formas de organizar el saber responde a necesidades históricas y epistemológicas distintas, y su contextualización permite comprender el surgimiento de lo que es el pensamiento transdisciplinario. Por lo tanto, es importante, ¿no? Abordar, ¿no? El contexto que da surgimiento a este tipo de conocimiento, ¿no? El modelo disciplinar, ¿no? El conocimiento se fragmenta en campos cerrados con un alto grado de especialización, ¿no? En aislamiento, ¿sí? Este paradigma disciplinar impulsó enormes avances científicos, pero al precio del compartimentar la comprensión de la realidad. Desde el siglo XIX, las ciencias se han diferenciado progresivamente en subdisciplinas, un proceso de explosión del saber especializado que ha ido acompañado de intentos periódicos de integración teórica, ¿sí? En efecto, el desarrollo de las ciencias ha estado marcado por un continuo proceso de diferenciación e integración. A medida que se profundiza el conocimiento en campos aislados, surge también la necesidad de religar esos saberes para entender problemas complejos que trascienden cualquier frontera disciplinar. La multidisciplinaridad y la pluridisciplinaridad representan ese primer acercamiento más allá de lo monodisciplinario. La multidisciplinaridad alude a la unión de varias disciplinas que abordan un tema en común, pero sin una verdadera interconexión entre ellas. Por ejemplo, un equipo multidisciplinario puede reunir a un biólogo, a un químico y a un sociólogo para estudiar el tema del agua, donde cada uno de ellos investiga desde su propia disciplina de manera separada, de manera aislada. Esta visión aporta una cooperación con el enfoque multidisciplinar, pero sus resultados tienden a ser simplemente agregados y análogos, ¿sí? Después surge la pluridisciplinariedad. Suele entenderse como una modalidad cooperativa de varias disciplinas compatibles, analizando conjuntamente un objeto, enriqueciendo su comprensión, pero sin cambiar el marco teórico de cada disciplina, ¿sí? Nuevamente, cada una de ellas actúa de manera aislada. No hay una articulación, no hay un diálogo, ¿no? ¿Sí? Nicolescu ejemplifica la pluridisciplinariedad señalando, por ejemplo, pone como ejemplo el análisis de un cuadro de arte, ¿no? Donde puede ser analizado, estudiado desde la historia del arte, desde la física, desde la química, desde la teología o desde la geometría, ¿sí? Ahí tenemos la presencia de varias disciplinas. Sin embargo, efectivamente puede haber un análisis del objeto, ¿no? Enriquecido, pero cada una de las disciplinas aporta enfoques totalmente
separados, ¿sí? Desde su propia disciplina, ¿sí? Después llegamos a lo que es la interdisciplinariedad, que implica un mayor grado de integración y coordinación entre diferentes disciplinas. No se trata solamente de colocar disciplinas lado a lado, sino de buscar que intercambien métodos y conceptos y axiomas entre ellos. Piaget señala que existen varios grados de un enfoque interdisciplinario. En un nivel básico, la interdisciplina se manifiesta como aplicación de técnicas de un campo en otro. Por ejemplo, métodos de física nuclear aplicados a la medicina dieron origen a la medicina nuclear. En un nivel más profundo, la interdisciplina sugiere transferencias epistemológicas. Por ejemplo, el uso de la lógica formal en el derecho genera análisis innovadores en la epistemología jurídica. De esta manera, la interdisciplina puede conducir al surgimiento de nuevas disciplinas híbridas, como la bioquímica, la cosmología cuántica, cuando esta integración es mucho más fuerte, ¿sí?, entre estas disciplinas. En todo caso, la interdisciplina conlleva cierta coordinación jerárquica. Así, a diferencia de la simple suma multidisciplinaria, el enfoque interdisciplinario aspira a la integración de saberes en torno a propósitos compartidos y a un axioma en común. De esta manera, llegamos a lo que es la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad, al ser un concepto relativamente reciente y en construcción, ha sido interpretado de diversas maneras por distintos autores. La transdisciplinariedad es un enfoque de investigación reflexivo que aborda problemas sociales mediante la colaboración entre investigadores y actores extracientíficos. Su objetivo es permitir procesos de aprendizaje mutuo entre ciencia y sociedad. La integración es el principal desafío cognitivo en el proceso de investigación, ¿no? Entonces, tenemos aquí la colaboración, el diálogo entre investigadores y otros actores extracientíficos. Otra definición de la transdisciplina la define como la interacción e integración coordinada entre múltiples disciplinas que resultan en la reestructuración del conocimiento disciplinario y la creación de un nuevo conocimiento compartido, ¿no? Entonces, este diálogo entre las disciplinas, esta colaboración, esta integración permite generar un conocimiento nuevo, ¿sí?, que trasciende las fronteras disciplinarias. Otra de las definiciones señala, ¿no?, que hay un alto grado de integración, ¿sí?, entre los diferentes enfoques investigativos, ¿sí? La transdisciplina trasciende los límites disciplinarios, académicos y epistémicos, ¿sí? Pues aquí nuevamente vemos esta colaboración, esta integración entre las diferentes disciplinas que rompe las fronteras disciplinares. Otra de las definiciones y características de la transdisciplina es que la transdisciplina no pretende descartar el conocimiento especializado y disciplinario, ¿sí? No lo rechaza, no lo hace a un lado, lo retoma y lo enriquece desde una perspectiva, ¿sí?, que articula este conocimiento creado con las posibilidades de diálogo que se pueden generar con otras disciplinas, con otros conocimientos, ¿sí?
Es una generación de conocimiento que siempre se encuentra abierto, que siempre está dispuesto al diálogo, al enriquecimiento con otros conocimientos, tanto académicos como extraacadémicos, ¿no? Con la necesidad de integrar otros saberes, ¿no? Estos saberes que han sido relegados desde la ciencia clásica por no tener la rigurosidad académica o cientificista que demanda la ciencia clásica, ¿no? Entonces hay una apertura al diálogo, al reconocimiento de otros saberes, ¿no? Es lo que señala Delgado, ¿no? Esta necesidad del diálogo de saberes, ¿no? Que trascienda las fronteras disciplinares. ¿Sí? Entonces, cada una de estas definiciones de los diferentes autores que ustedes han revisado, Basarab Nicolescu, Carlos Delgado, Manfred, Piaget, pueden encontrar 4 puntos en común, ¿no? ¿Sí? Que la transdisciplinaridad nos permite captar la complejidad de los problemas, ¿no? Entonces, la transdisciplinaridad es una herramienta metodológica que nos permite acercarnos a analizar la complejidad de los problemas que pretendemos analizar, ¿no? Algo que las disciplinas, que, la, que el enfoque disciplinar, que el enfoque multidisciplinar, que el enfoque pluridisciplinar o que el enfoque interdisciplinar difícilmente permite, ¿no? ¿Sí? Un acercamiento, un análisis, un estudio de los problemas complejos. Otra de las características que une estas diferentes definiciones de lo que es la transdisciplina es que toman en cuenta la diversidad de las percepciones científicas, ¿sí? Es decir, recogen los diferentes saberes, los diferentes conocimientos, ¿no? No hay un rechazo al conocimiento generado desde las disciplinas, desde el conocimiento multidisciplinar, desde el conocimiento pluri, ¿no? Se recoge toda esta diversidad de conocimiento para generar conocimiento común, ¿sí? Vincula el conocimiento abstracto y específico en cada caso, desarrolla conocimientos y prácticas que promueven lo que se percibe como bien común, ¿no? Estos grandes problemas, ¿no? Y estos grandes retos o problemas actuales bajo los cuales que atraviesan este mundo actual necesitan este acercamiento transdisciplinario para la comprensión de la complejidad que los envuelve, ¿no? Entonces encontramos estos puntos de confluencia entre estas diferentes definiciones de lo que es la transdisciplinariedad. Esto nos lleva, ¿no?, a recoger algunos elementos de estas definiciones para construir conceptos transdisciplinarios, ¿no? Entonces, de los autores que ustedes han revisado a lo largo de esta asignatura, podemos extraer elementos de las definiciones que ellos ofrecen que nos sirven para construir conceptos y procesos transdisciplinarios. En primer lugar, de Edgar Morin. De Edgar Morin podemos retomar el llamado a la contextualización y a la apertura reflexiva de todo concepto. Morin señala o nos indica, nos recuerda que ningún conocimiento es absoluto ni autosuficiente. Cada teoría o noción disciplinar nace en un contexto histórico y cultural. Tiene un ámbito de validez y también puntos ciegos. Para construir conceptos transdisciplinarios, por tanto, debemos ecologizar, en el sentido de situar en la trama más amplia de saberes y condiciones donde surgen estos conceptos o estas categorías. Por ejemplo, si hablamos de orden en física y orden en ciencias sociales, no podemos asumir que se trate de lo mismo, ¿no? Habrá que precisar sus significados contextuales y luego
articularlos sin reducir el uno y el otro. En este sentido, Morán enfatiza la importancia de la complejidad conceptual. En lugar de buscar definiciones unívocas y excluyentes, debemos aprender a manejar conceptos poliédricos que admitan tensiones internas sin que por ello se vuelvan incoherentes. ¿Sí? Sus principios de dialogicidad, recursividad y hologramatricidad son herramientas claves en este sentido. La dialogicidad permite concebir que dos ideas opuestas pueden ser ambas válidas y necesarias. Por ejemplo, orden y desorden, individuo y sociedad, no son opuestas, ¿sí? Se articulan, ¿sí? Entran en diálogo, manteniendo una correlación constructiva en lugar de elegir una y descartar la otra. La recursividad introduce la noción de bucles en los procesos. Por ejemplo, en un concepto transdisciplinar como sostenibilidad, puede haber causalidades circulares, ¿no? El ser humano afecta al medio ambiente, que a su vez retroactúa sobre el ser humano. ¿Sí? La hologramaticidad sugiere que cada parte del sistema conceptual se refleja en el todo y viceversa. En el caso de Basarab Nicolescu, tomamos, ante todo, sus pilares metodológicos, ¿no? Los niveles de realidad y la lógica del tercer incluido. Cualquier concepto transdisciplinar sólido debe especificar a qué nivel o a qué niveles de realidad se refiere, reconociendo que un mismo término, por ejemplo, energía o información, puede tener connotaciones distintas en la física cuántica, en la biología o en las ciencias sociales. Nicolescu propone que entre niveles adyacentes de la realidad media siempre una zona de no reducibilidad, regida por la lógica del tercer incluido. Esto implica en la práctica que al construir un concepto amplio se deben evitar las simplificaciones reduccionistas. No es válido pretender explicar completamente un fenómeno desde un nivel. Por ejemplo, la conciencia humana, nivel psíquico. Únicamente con leyes de otro nivel, por ejemplo, la neuroquímica, nivel físico, biológico, sin mediar un salto conceptual. Debemos más bien buscar un puente, ¿sí? El tercer incluido, que articule sin anular las diferencias. Por ejemplo, el concepto transdisciplinar, información, puede verse como un puente entre lo físico y lo viviente. Pero no debemos confundirlos. Habrá elementos de la información que son materiales y otros que son simbólicos, coexistiendo en distintos niveles. De Carlos Delgado tomamos el elemento central que él menciona, que es la vigilancia crítica sobre los supuestos y el lenguaje que empleamos. La advertencia que señala Carlos Delgado es la de romper con el canon disciplinario al construir o al crear un concepto transdisciplinar. Debemos revisar críticamente la terminología heredada de cada disciplina para evitar reproducir sin querer sus sesgos. Por ejemplo, si hablamos de sistema en transdisciplinaridad, conviene preguntarse, ¿estamos usando una noción sistémica proveniente de la biología, de la ingeniería, de la teoría de sistemas sociales?
Un trabajo transdisciplinario sería explicitar esos orígenes y posiblemente reformar el concepto para que sea transdisciplinariamente válido. Delgado sugiere que el nuevo paradigma establecerá sus propias categorías y nociones, lo que se puede traducir como un llamado a la innovación conceptual. Esto incluye integrar términos de distintos saberes e incluso crear neologismos cuando el léxico existente no alcance para la nueva realidad que queremos descubrir. Un ejemplo conocido es el concepto de ecosociosistema, acuñado para indicar que en problemas ambientales el ecosistema natural y el sistema social humano forman parte de una realidad híbrida. Esta palabra compuesta, este concepto compuesto, rompe la dicotomía tradicional y señala un concepto transdisciplinar emergente. Además, Delgado enfatiza la necesidad de una apertura al diálogo de saberes. Esto significa que al construir un concepto integrador no solo miremos a las disciplinas académicas, sino también a conocimientos indígenas, conocimientos populares, conocimientos artísticos, conocimientos extraacadémicos, ¿sí? Claro, siempre que sean pertinentes al fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Así, por ejemplo, un concepto como salud, ¿no? Podría enriquecerse transdisciplinariamente si incorporamos a esta definición la definición biomédica, las visiones de la medicina tradicional, la dimensión psicológica, hasta la dimensión metafórica, ¿sí? Que tiene la salud en diferentes culturas, ¿no? Esto nos permite enriquecer este concepto, ¿sí? O los conceptos que pretendemos utilizar o aplicar. Otro de los puntos que ustedes han revisado son estos principios que debemos atender cuando pretendemos diseñar conceptos transdisciplinares, ¿no? El diseño de conceptos transdisciplinares exige un delicado equilibrio entre innovación y rigor. A continuación, revisaremos algunos principios o reglas orientados para la construcción de conceptos y marcos transdisciplinares, en los cuales evitaremos o se evita estos errores que nos han señalado los autores Brigmont y Sokal en su texto Imposturas Intelectuales, ¿no? Este texto que ustedes revisaron en esta asignatura, en el cual ellos hablan o nos señalan algunos de los errores que se suele cometer cuando pretendemos diseñar conceptos transdisciplinares. Es decir, a veces no todo de lo que se dice es transdisciplina o enfoques transdisciplinarios necesariamente lo son, ¿no? Pues necesitamos tener cuidado a la hora de diseñar conceptos transdisciplinares para que no sean, para que no caigamos en estos errores que nos señalan los autores Brigmont y Sokal. Uno de los puntos que ellos nos señalan es la existencia de la coherencia y fundamentación teórica compartida. Un concepto transdisciplinar debe apoyarse en conocimientos válidos de las diferentes áreas que integra, respetando el significado de los términos en sus contextos originales. Una regla fundamental es no vaciar de contenidos las nociones científicas trasladadas de una disciplina a otra, ¿no? Brigmont y Sokal criticaron duramente el uso incompetente y pretencioso de conceptos científicos por intelectuales de humanidades. Casos paradigmáticos fueron nociones de física cuántica
o teorías matemáticas empleadas metafóricamente en discursos sociales, sin comprensión real de las mismas, ¿no? Es decir, no podemos utilizar conceptos de manera indistinta de una disciplina a otra, sino conocemos el significado o la pertinencia de su utilización en la disciplina o en el enfoque que nosotros estamos trabajando. Para no caer en estas imposturas intelectuales, como ellos titulan su texto, es crucial que al tomar prestados conceptos de una disciplina, se hagan con pleno conocimiento de su sentido técnico y evidencias asociadas, o que se explique claramente cómo se está redefiniendo este concepto en el nuevo contexto donde lo vamos a aplicar, donde lo vamos a utilizar, ¿sí? No podemos, repito, utilizar de manera libre y arbitraria conceptos de la física en las ciencias sociales, sino, ¿sí? Explicamos la pertinencia de este contexto, de este concepto en el contexto en donde lo vamos a utilizar. Otro de los puntos que nos señalan los autores es claridad en las definiciones y lenguaje controlado. La transdisciplinaridad invita a crear nuevos lenguajes, pero ello no significa oscurecer el discurso con neologismos innecesarios o metáforas vagas. Un principio rector es mantener la máxima claridad en las definiciones de los conceptos que estamos utilizando, incluso cuando éstas sean complejas. Brigmont y Sogal denunciaron que muchos textos supuestamente avanzados caían en la verbosidad desenfrenada y jerga vacía que puede no decir nada y engañar a quienes carecen de formación en la materia, ¿no? Para no incurrir en esto, debemos definir cada nuevo concepto transdisciplinar con un lenguaje que, aunque integrador, permita entender su núcleo a distintos especialistas y de manera mucho más práctica al público en general, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el conocimiento científico es que no logra trascender los espacios académicos, ¿no? O las cuatro paredes donde se reflexiona o se analizan estos conocimientos, no logran trascender hacia la realidad concreta, no llegan a un público mucho más amplio, porque a veces como científicos somos incapaces de crear un lenguaje mucho más comprensivo, mucho más entendible, ¿sí? Al público en general. Otro de los puntos que nos señalan estos autores, Brigmont y Socal, tiene que ver con el rigor empírico y apertura a la falsación. Un riesgo de la investigación o del entusiasmo transdisciplinario es perder anclaje empírico, ¿no? De los conceptos que estamos utilizando, ¿no? Para evitar errores es importante que los conceptos transdisciplinarios conserven relación con datos observables o experiencias verificables en algunos de los niveles de realidad implicados. Claro, no todos los conceptos tendrán referentes materiales, ¿no? Directos. Por ejemplo, pienses en la conciencia colectiva, ¿sí? O en la cosmología. Pero en la medida de lo posible, deben estos conceptos transdisciplinarios conectarse con la realidad, con indicadores que nos permitan ejemplificarlos, ¿no? Que permitan corroborarlos o al menos ilustrarlos, ¿no? Por ello, al proponer un nuevo marco transdisciplinar es válido preguntarse qué evidencias apoyarían o refutarían este concepto. ¿Cómo sabremos si esta idea realmente aporta comprensión adicional al fenómeno que estamos estudiando, que estamos analizando? Estas preguntas obligan a afinar conceptos de modo que hagan contacto con la realidad, aunque sea indirectamente.
Otro de los puntos que nos señalan los autores es equilibrio entre metáfora e integración formal. Muchas innovaciones de carácter transdisciplinar comienzan usando metáforas o analogías. Se habla de redes sociales para analogías con redes neuronales, por ejemplo. Efectivamente, las metáforas son potentes fuentes de creatividad, pero deben manejarse con disciplina. Un principio es usar metáforas solo mientras sean heurísticamente útiles para luego traducirlas a un marco más formal o más claro. Sokal y Brigman señalaron que algunos autores tomaban metáforas científicas como la geometría fractal, la teoría del caos, el principio de indeterminación, y la aplicaban a fenómenos sociales de manera poética, ¿no? Sin jamás formalizar esas correspondencias. Pues tenemos que tener cuidado cuando utilizamos, ¿no?, metáforas en nuestras explicaciones científicas, ¿no? Recordemos que a Edgar Morin se le critica mucho por este lenguaje muy poético, metafórico, idílico que maneja en sus textos, ¿no? Entonces, habrá que tener cuidado cuando utilizamos metáforas, ¿no?, en nuestras explicaciones científicas o investigaciones científicas. Otro de los puntos que nos señalan los autores tiene que ver con el pluralismo epistemológico con criterio. La transdisciplinariedad abraza la diversidad de saberes, pero esto no significa que no existan criterios de validación. Otro error para evitar, derivado del relativismo extremo, es pensar que las verdades científicas son solo narraciones equiparables a cualquier mito o creencia. Un principio sensato es practicar un pluralismo epistemológico, pero crítico, donde distintas formas de conocimiento pueden dialogar sin perder cada una su identidad y sus criterios de validación. Por ejemplo, un concepto transdisciplinar como el bienestar puede incluirse la perspectiva médica, la psicológica, la económica e incluso la filosófica o espiritual. Sin embargo, no debe diluirse la distinción entre cada una de ellas. La evidencia médica se evalúa con métodos clínicos, mientras que la evidencia espiritual puede devenir en experiencias subjetivas. Ambas visiones aportan, pero no son intercambiables mutuamente ni reductibles. Mantener esa claridad evita caer en el relativismo que equipara ciencia con mito. También los autores nos hablan de la ética de la responsabilidad intelectual. Un conjunto de principios estaría incompleto si no mencionamos la actitud ética en la producción de conocimiento transdisciplinar. Dado que estos conceptos suelen tener implicaciones más amplias, sociales, ecológicas, etcétera, el investigador transdisciplinario debe aportar una posición responsable sobre cómo se usa y comunica el conocimiento. Esto incluye evitar inflar los alcances de una teoría más allá de lo que los datos sostienen, reconocer las incertidumbres e incluso posibles consecuencias no deseadas de ciertas aplicaciones. La transdisciplinaridad auténtica debe, en cambio, fomentar la honestidad intelectual, la transparencia en las fuentes y la interdisciplinariedad colaborativa. Un concepto transdisciplinar se construye idealmente en equipo.
con especialistas de diversos campos, de diversas temáticas, ¿sí? Que pueden aportar saberes, ¿no? Conocimientos extraacadémicos, de modo que haya corresponsabilidad en el conocimiento producido. Estas son algunas de los principios, ¿no?, que nos señalan estos autores que tenemos que tener presentes a la hora de diseñar conceptos transdisciplinarios. Y bueno, todo esto nos lleva, ¿no?, a reconocer ciertas características en lo que es la investigación transdisciplinar, ¿no? ¿Cuáles son estas características de lo que se conoce como investigación transdisciplinar? Por un lado, bueno, pues reconocemos que los enfoques transdisciplinarios nos permiten, ¿sí?, abordar estos problemas complejos, estos problemas, insisto, que desde el enfoque disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, no podríamos revisar, analizar de manera completa, ¿no? La transdisciplinariedad nos ofrece estas herramientas metodológicas, teóricas, para acercarnos a estos grandes problemas, ¿no? El tema medioambiental, el tema de la educación, el tema de las migraciones, el tema de las pandemias, ¿no? Sí, problemas complejos que necesitan una visión de carácter transdisciplinar, ¿sí? Repito, ya que estos problemas, pues, rebasan las posibilidades que nos permiten o que nos permitían la disciplina, la multi, la pluri, la interdisciplina. Entonces, la investigación transdisciplinar nos permite, ¿no?, abordar esos problemas en su complejidad, ya que reconoce las múltiples dimensiones que integran estos problemas, los nexos, las articulaciones que existen entre los diferentes elementos que integran a estos problemas complejos. Entonces, la investigación transdisciplinar reconoce las múltiples dimensiones, las articulaciones y los nexos existentes entre los elementos que integran estos problemas complejos. La investigación transdisciplinar toma en consideración la diversidad de percepciones sobre los problemas. Ciencia, política, sociedad, ¿sí? E incorpora la participación de los diferentes actores en el proceso investigativo y en la generación de soluciones, ¿sí? Hay una participación necesaria de todos y cada uno de los diferentes actores involucrados en estos problemas. Reconocer sus percepciones, sus conocimientos, es una característica de la investigación transdisciplinar. Otra de las características de la investigación transdisciplinar es que construye sus objetivos y procesos investigativos en un camino de negociación y aprendizaje colectivo. Ello para ubicar los problemas, ¿sí?, en una realidad concreta, ¿sí?, donde se perciben, ¿sí?, las concepciones, el conocimiento de los diversos actores involucrados, ¿no? Entonces hay un proceso de negociación, de aprendizaje colectivo, situado en una realidad concreta donde se reconoce la participación y conocimiento de los diferentes actores para el proceso investigativo y para la generación de soluciones a esos grandes problemas. Otra de las características de la investigación transdisciplinar que nos involucra a nosotros como investigadores es que necesitamos deconstruir las percepciones, la manera en la que nos hemos educado, ¿sí?,
y estar abiertos o tener apertura a estos nuevos enfoques que nos ofrece la transdisciplinariedad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como investigadores tengamos esa apertura al reconocimiento, ¿sí?, de otros saberes, al intercambio de conocimiento, al reconocimiento, ¿sí?, de otros conocimientos, a la apertura de otras voces, ¿no? Algo que a veces resulta difícil para algunos investigadores, ¿no? Esta necesidad de diálogo y apertura hacia otros conocimientos y hacia otros saberes. Otra de las características es que el conocimiento, la investigación transdisciplinar, ¿sí?, busca generar el diálogo entre el conocimiento científico, ¿sí?, teorías, modelos teóricos, modelos metodológicos, conceptos, con el conocimiento práctico, ¿no? Con este conocimiento producido desde la experiencia, ¿no? Uno de las necesidades en la resolución de los problemas ambientales que enfrenta el mundo, pues creo que se puede reencontrar en los saberes de las comunidades indígenas, ¿no? En estos saberes ancestrales, en estos conocimientos que han generado estas comunidades y que son muy pertinentes, entrando en diálogo con el conocimiento científico, ¿no? Dejar de ver hacia el norte y voltear la espalda hacia los saberes del sur, ¿no? Hacia los saberes de las comunidades indígenas, ¿sí? Reconociendo la pertinencia de estos saberes, ¿no? Entonces, la necesidad de este diálogo, ¿no? Del conocimiento científico con el conocimiento o saberes ancestrales, tan pertinente, insisto, para la resolución de muchos de los problemas que enfrenta el mundo actual. Otro de las características de la investigación transdisciplinar, ¿no?, es esta necesaria negociación, colaboración entre los diferentes actores, entre los diferentes saberes, entre las diferentes experiencias, entre las diferentes culturas, ¿no? Es necesario esta apertura a esta diversidad de conocimientos que están presentes, ¿no? Entonces, diálogo, apertura, ¿sí?, generación de nuevo conocimiento, abrevando de los diferentes conocimientos que están ahí presentes, ¿no? Y también de manera más importante, pues el reconocimiento del sujeto, ¿no?, como un actor participativo, ¿no?, como un sujeto que está implicado emocional, racional y éticamente en los problemas que investiga, ¿no? Desde la ciencia clásica se nos pidió que fuéramos objetivos cuando investigáramos, ¿no? Y eso es difícilmente se puede lograr, ¿no? El sujeto se implica, ¿no?, emocional, racional, ¿sí?, éticamente en los problemas que investiga, ¿no? No podemos separar, ¿sí?, alejar, distanciar al sujeto del objeto, ¿no? Hay una mutua correspondencia entre el objeto, entre el sujeto y el objeto de investigación. La investigación transdisciplinar nos permite construir marcos de referencia teóricos y conceptuales, ¿no?, a partir de este diálogo, ¿no? Lo que la investigación transdisciplinar busca, pues, es precisamente la construcción de marcos epistemológicos, metodológicos, teóricos, que rebasen estas fronteras disciplinares. Entonces, es una manera en que el diálogo del conocimiento, de los saberes, nos permite construir nuevo conocimiento, nuevas formas teóricas o metodológicas para acercarnos a los problemas que estamos investigando.
La investigación de carácter transdisciplinar fomenta la pluralidad en el diseño de teorías y métodos de investigación. Los investigadores adoptan una posición reflexiva y autocrítica sobre sus posturas y sus aportaciones intelectuales, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características de lo que es la investigación transdisciplinar, ¿no? Entonces, repito, esto nos lleva a reflexionar sobre lo que ustedes están trabajando en sus proyectos de investigación, ¿no? Sus estrategias metodológicas. ¿Qué tan pertinente resulta esta categoría, la transdisciplinariedad, para lo que ustedes están trabajando en sus proyectos de investigación, ¿no? Insistimos mucho en que estos enfoques desde el abordaje de desde el pensamiento complejo, desde la complejidad, desde las ciencias de la complejidad, desde la transdisciplinaridad, ¿no? No puede hacer o no puede dejar de reconocer los avances que se han obtenido desde los enfoques disciplinares, ¿no? No rechaza estos conocimientos, ¿no? Los retoma, ¿sí? Los enriquece, ¿no? A partir de este diálogo que ofrece la transdisciplinariedad. Entonces, por ello es importante que en sus propuestas de investigación reconozcan estos aportes que desde las disciplinas, que desde la ciencia clásica se han generado, ¿no? Y que se enriquezcan desde el enfoque transdisciplinar. Entonces, bueno, me imagino que ustedes ya han empezado a trabajar en la elaboración de su protocolo de investigación, ¿no? Planteado cuál es el problema que les interesa investigar, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico conceptual, la hipótesis, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que reflexionaran o que nos compartieran qué tan importante resulta este enfoque transdisciplinario en lo que ustedes están desarrollando como proyectos de investigación. ¿Qué tan pertinente es la categoría? ¿Cómo la están utilizando? ¿Qué posibilidades de apertura, de generación de conocimiento mucho más pertinente o de soluciones a los problemas que están ustedes o van a investigar les ofrece esta categoría de la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces yo dejaría esta parte ahí bueno, pues esperaría pues esta reflexión desde sus proyectos de investigación y la pertinencia de esta categoría de la transdisciplinariedad. Gracias, doctor Julio. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, doctor Sandrés. Nos ha dado luces para Cristian, para Angélica y para Diana, que se nos está incorporando. La línea de Cristian es, bueno, voy a hacer un pequeño preámbulo para que cada uno de ellos pueda participar y de a conocer. La línea de Cristian trabaja bioeducación, porque Cristian, aparte de ser médico, es profesor de materias de medicina y es también investigador. Él está actualmente en Argentina, está haciendo su especialidad en intensivista, entra ya a la de cardiología y tenemos una muy buena producción científica. Él va a ser CONEAU, ¿es verdad, Cristian? ¿Dónde te vas a registrar? Sí. Cristian Hola, se va a registrar. buenas tardes. Sí. Sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con Julio, que es mi hermano, aparte de ser el director. Estamos haciendo un tema muy interesante, una propuesta diferente desde lo que es la bioeducación, desde el punto de vista de la medicina crítica y la terapia intensiva. Quiere decir que nosotros estamos trabajando en cambiar el paradigma de la formación del régimen vertical y estamos utilizando un método cartesiano que lo hemos propuesto, que es el EVADEC, que es la evidencia, el análisis, la deducción y la comprobación, donde estamos llevando esta herramienta a esta herramienta enfocada a la bioeducación en la terapia intensiva, donde tenemos el abordaje transdisciplinar y bien
aquí se forma algo interesante donde nos permite analizar todo lo que es la complejidad, porque el paciente cuando nos llega complicado, nos llega en riesgo vital, interactúan diferentes ramas de la medicina y no solo la parte de la rama de la medicina como tal, tenemos medicina nuclear, tenemos desde el abordaje, desde la perspectiva de salud mental, del acompañamiento del familiar, que muchas veces se lo minimiza. Entonces, tenemos una premisa en la terapia que nosotros no tenemos un sujeto en estudio. Tenemos el sujeto, tenemos el familiar, tenemos al personal de salud, nos tenemos nosotros mismos y tenemos al personal auxiliar. Entonces cambia la visión y empieza la parte de la transdisciplina. Entonces esa es nuestra propuesta. Venimos haciendo un trabajo interesante y sí, la idea es abrir campo acá de la bioeducación, la transdisciplina, de la complejidad y lógicamente que tenga un poco más de peso al unirnos al tema de CONEAU, que es el ente regulador de investigación, así como lo es CENESID en Ecuador. Gracias, Excelente. gracias, Gideon. Entonces, doctor Sandré, de aquí ha salido, bueno, un capítulo del libro que lo trabajamos y como Cristian no pudo porque es complicada las rotaciones que él tiene en Argentina, lo llevamos, estuve trabajándolo en, en el Congreso Todos los Saberes, que tuvimos la oportunidad de Ujú. saludar allí, porque de paso, o sea, estoy ya pensando en el postdoctorado la escolástica filosófica. Entonces, si bien es cierto, el método cartesiano, y aquí le cuento el paradigma ecuatoriano que puede sonar un poquito chistoso o jocoso. Primero, cuando se habla de transdisciplina, mucha gente dice, yo no quiero saber nada de los gays. Los trans, no le digo. Transdisciplina es otra cuestión. Ujú. Y cuando se habla de método cartesiano, dice, pero a mí no me gusta ni la matemática ni la geometría. Entonces le digo, no confundir el plano cartesiano con René Descartes. Entonces, ya es una línea, yo estoy trabajando, la vengo trabajando y he estado con Cristian y escolástica financiera, escolástica filosófica. Entonces, estoy trabajando las escolásticas no desde esa parte de la religión, sino trayendo ahora a la actualidad, porque Ecuador vive una realidad sumamente agria, buscando un eufemismo. Aunque soy la persona que menciona que los eufemismos son los que han matado aquí a Ecuador. Entonces, aquí se quitó historia, geografía, cívica, incluso la reestructura curricular del 2000, bueno, hubo una reforma curricular donde se sacó la formación en educación básica por especialidades para entrar a un bachillerato general unificado. Y luego entró una propuesta donde se trabajó un sistema nacional de nivelación y admisión y rompe todo porque lo que estudian los jóvenes no tiene nada que ver con lo que están siendo evaluados. Para entrar luego al 2016, 17 y 18, para sacar la comprensión, se la trabajaba desde la perspectiva de Perkins y Martha Stone Whiskey y trabaja desempeño de competencias, pero a la final el profesor trabaja con un libro y es un neoconductismo o un conductivismo coarto. O sea, Ya. porque la propuesta es de las personas que trajeron esos modelos, todavía utilizan a la clase como un gulag. Entonces, y con Angélica estamos trabajando. Angélica, ¿estás por allí? Sí, o estás dando clase. Sí, sí los escucho, sí estoy. Ya, entonces con Angélica estamos trabajando y tenemos ya la carta de aceptación de un modelo psicodescriptivo. Si nos puedes contar un poquito, por favor, Angélica, porque ese es tu fuerte. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, casi noches con todos. Sí, justamente eso justamente lo estábamos trabajando con el doctor Julio en lo que sería nuestro artículo científico, pero también tengo una tentativa, obviamente,
me gustaría compartirla para ver y que ustedes me den su opinión en cuanto a cómo sería realmente mi camino por la tesis, porque me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes, porque de verdad, o sea, son tantos temas y tantas propuestas que me gustaría incursionar, pero la verdad es que me gustaría saber opiniones, ¿qué les parece? Así que si me esperan un momento, yo se las comparto. ¿Listo? Ok, gracias. Perfecto, Claro que sí, mientras, adelante. mientras Angélica Teresa nos busca el material para compartirnos, aprovecho y bueno, Diana, bienvenida con Cristian y con Angélica, querido doctor Sandrés, nosotros tenemos siempre reuniones. Armamos una reunión de Zoom, ya sea un martes, ya sea un jueves, quedan grabadas, las posteo y les comparto a través del grupo que tenemos y con esto nosotros podemos ir retroalimentando y cada uno aporta desde su experiencia. Entonces, hacemos muy potente el trabajo, es un trabajo en equipo, colaborativo, porque a la Exacto. final les Ujú. converso siempre que el éxito mío depende del éxito de Cristian, de Teresa y ahora de Diana. Diana tiene una propuesta muy buena que quería trabajar Cosmovisión y después de que nos converse aquí un poquito Angélica, Diana nos dirá, porque es en base al estudio que tiene y recién Diana se nos ha incorporado, tiene 2 días en la que revisamos ya todo el módulo y estábamos comenzando con la asignatura número 1. Entonces, Angélica, por favor, te escuchamos. Ok, listo. Como ustedes pueden ver, mi tema lo estoy tratando de reestructurar y quedaría como procesos neuropsicológicos relacionados con el pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior. Un estudio desde el pensamiento complejo. Entonces, justamente con todo lo que decía el doctor, que me ayudó bastante, así como que me dio señales, uh, mi metodología, porque bueno, se los comparto y si ustedes quieren, lo pueden leer absolutamente todo, pero justamente tenía esa como preocupación en la metodología, ¿no? Justamente yo estoy tratando de enmarcarla en un enfoque cualitativo, interpretativo, emergente y complejo, ¿no? Orientado a comprender las dinámicas neurocomplejas que subyacen en el pensamiento crítico. Entonces mi propuesta, aunque no está netamente aquí, solo está como que dice la introducción de la metodología, sería así. A ver, espero que me puedan ustedes dar la orientación si les parece correcto o ustedes creen que la tengo que cambiar. Dinámicas neurocomplejas del pensamiento crítico en entornos virtuales de educación superior. Un modelo de autoorganización cognitiva basada en patrones emergentes y trazas neurodigitales. Díganme, ¿ustedes creen que está demasiado amplio? ¿Lo tengo que reestructurar? Los escucho, por favor. Gracias. Doctor Sandrés, si nos hace los honores, por favor. Eh, eh, a ver si nos subes el documento un poco para revisar el título que nos estás planteando, ¿no? Ya, esa es la introducción de la metodología, pero la Ajá. propuesta no está en el documento. Por eso se la leí. Si usted gusta, se la escribo para que la tenga con más claridad y la pueda analizar. ¿Qué es lo que pretendes con esta propuesta entonces? Es justamente dar a conocer lo importante que Ujú, será la neurocomplejidad dentro de los principales o los más básicos patrones del pensamiento crítico para ujú. justamente mejorar la calidad de la educación virtual. Obvio, escojo educación superior porque es mi área, es justamente donde laboro, ¿sí? Ok. ¿Y qué es lo que, lo que pretendes encontrar o lo que pretendes generar una propuesta metodológica, una propuesta? Exacto, una propuesta metodológica que justamente sería dinámicas neurocomplejas del pensamiento crítico. Ujú, ujú. Y ahí pones a dialogar qué enfoque es el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, cómo se articula. Exacto.
Ajá. Justamente mis procesos serían neuropsicológicos, procesos Ujú, cognitivos emergentes, las ujú, interacciones sociotécnicas y las ujú. trazas neurodigitales. Ujú. Ok. Pero siempre con el enfoque y la línea del pensamiento complejo, claro. Enriquecidos estos aportes desde el pensamiento Exacto, complejo, muy bien. ¿sí? Me Para, entendió mi idea. para generar una propuesta metodológica que permita Ujú. una eh, mejora en esos procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación virtual. Sí, yo sé que está complejo, pero Sí, pero es no, sí te escucho. justamente es lo que quiero. Quiero llegar a situarme y poder lograr realmente un cambio, ¿no? Y básicamente no es lo que es el cambio, sino es algo que ya está completamente constituido, sino darlo a conocer justamente a la comunidad, en este caso a la educación superior, para comprender y mejorar justamente lo que tiene que ver con la educación virtual, que es hoy en día un auge tan importante, pero siempre desde la perspectiva de la neuropsicología, porque obvio, soy psicóloga y es mi fuerte, del pensamiento crítico, porque creo que es muy importante dentro de todo el contexto educativo y obviamente respetando y demostrando la importancia del pensamiento complejo. Claro, me parece pertinente, ¿no? De entrada me parece muy pertinente, ¿no? Lo que tú pretendes, ¿no? A partir de esta investigación, ¿no? Y cómo estas propuestas tú las buscas enriquecer desde el pensamiento complejo, ¿no? Creo que ahí es importante que hagas este cruce, ¿no? De qué es lo que buscas enriquecer en cada una de estas propuestas, qué del pensamiento complejo te sirve, ¿no? Para aportar a estas propuestas, para enriquecerlas, y qué es lo que tú vas a aportar en términos metodológicos, ¿no? Para estos procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, de entrada me Exacto. parece, sí, me parece muy pertinente, ¿no? Desconozco a detalle la propuesta de investigación, pero creo que es muy sugerente lo que tú pretendes realizar, ¿no? Y de entrada, no me parece descabellada la idea, ¿no? Gracias, muy amable. Entonces sigo en pies de lucha con mi proyecto. Claro que sí, ¿no? Yo creo que es muy pertinente, ¿no? Muy sugerente lo que tú pretendes llevar a cabo, Gracias, ¿no? muy amable. Y yo sé que con la ayuda del doctor Julio vamos a salir adelante. Claro que sí, sin duda alguna. Gracias, muy amable. Gracias, gracias, Angélica. Aquí, bueno, tenemos una particularidad, doctor Sandré. Nosotros desde que comenzamos, bueno, hemos partido o hemos desbaratado todo el proceso lineal de los dos nodos y Ujú. nosotros hacemos esa integración y vemos metodología desde el inicio. Entonces, y por eso de cada uno, en el caso de Cristian, dice, mira, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece si vamos planteando y con las prácticas con lo que él hacía y direccionaba las prácticas de los internos en el Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil, dijo, mira, psicología, complejidad en las prácticas, y comenzamos a dar, donde él preparó ya un pequeño modelo, o sea, y se va acercando cada vez a lo que él quiere realizar, Claro. porque el médico no es un profesor, y el médico tiene que decir, o enseño o estoy operando, o le digo, espero que él atienda y le repito, o salvo la vida. Ujú. Entonces, también depende mucho, se necesitan analizar una serie de variables que yo no soy médico. Yo he visto, sé por ahí que si me duele la cabeza me voy a tomar una Tylenol y si algo me cayó mal en el estómago me tomo una pastilla de carbonato de calcio, pero hasta ahí, el médico de cabecera de nosotros es Cristian siempre. Entonces, y después tuvimos un trabajo que lo hicimos en función a la Constitución, filosofía, complejidad y episteme, un marco a los problemas contemporáneos, marco epistemológico a los problemas contemporáneos, porque también necesitamos ir trabajando. Entonces, cada uno de esos elementos que han sido publicados, queríamos consultarle, doctor, ¿cómo podemos hacer? Porque están publicados en revistas,
están indexados en el Ciber, en Clarivate, en Web of Science, en Scopus. ¿Cómo podríamos, o sea, yo los he compartido, pero cómo podemos hacer para que sean revisados por otros doctorantes, que sean utilizados como fuentes de referencia, para que sean citados, para poder difundir esas investigaciones? Claro, yo creo que sí, sí, es muy importante esto, ¿no? De qué manera compartimos lo que ustedes están generando, lo que están trabajando con otros compañeros del doctorado, ¿no? Yo creo que se puede ir incorporando estas materias en las diferentes, en el primer nodo del doctorado, ¿no? En cada una de las asignaturas, de las 4 asignaturas, para lograr que estos materiales lleguen, ¿no? O sean consultados por los compañeros que están cursando el doctorado, ¿no? Hay muchos que están trabajando sobre temas, sobre estos temas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dirigir una tesis de una compañera de Manizales, ¿no? También ella es médico, ¿no? Ella preocupada por la atención que se brindaba, ¿no? Tanto al enfermo como a sus familiares por parte del personal médico y administrativo de esta institución donde ella trabajaba, ¿no? Entonces, a partir de un enfoque transdisciplinar, diseñamos una propuesta metodológica transdisciplinar, ¿no? Que permitió reconocer lo que mencionaba Cristian, ¿no? Esta presencia de estos diferentes actores, ¿no? El paciente, ¿no? El trabajador administrativo, el médico, los familiares, ¿no? En esta interacción, ¿no? Entonces el reconocimiento de cada uno de ellos, la pertinencia que tiene en estos temas, pues permite tener una visión mucho más completa de estas realidades, ¿no? Entonces, Julio, yo creo que a través de la plataforma, ¿no? Si gustas platicar con el doctor Casas, creo que podemos integrar estos materiales en las 4 asignaturas para compartirlos con los compañeros doctorantes, ¿no? Eh, para que tengan acercamiento a estos materiales que ustedes están trabajando, ¿no? Sí, y efectivamente, le conversaba a Cristian y Angélica, porque ambos están en el sector salud, de la conferencia a la que asistí, de Ujú. la doctora Luz Marina Cano, la Así analogía de es. la muerte, Ujú. porque la, la reflexión y la interpretación que hizo ella llamó mucho la atención, porque todo el mundo habla de la muerte, pues fatalmente, fatídicamente, pero ella decía, al final dice, bueno, Cristian nos puede comentar porque él todos los días consuetudinariamente ya ve que la gente deja de respirar y ve, envuelve un número más y se fue. Entonces, la doctora, ¿qué decía? Que mientras los deudos estaban y decían, bueno, que no se muera, no preguntan si el fulano, el individuo, el tipo quiere decir, oye, ya déjame descansar. Claro. Ujú. Una, dos, y a la final una reflexión que me llama mucho la atención, que ella decía, bueno, cuando conversé con una persona que estaba allá en el desahucio, él dijo, ¿valió mi vida? ¿Valió todo lo que hice? Pues entonces ya son otras perspectivas, otras aristas. En cambio, la función de Cristian, juramento hipocrático y todas estas cosas que era salvar la vida. Pero Cristian también es muy puntual, pues cuando falleció nuestro querido abuelito, ¿qué dijo él? No se lo intuba, porque es prolongar su sufrimiento, el padecimiento, por más de que nosotros lo queramos tener corpóreamente. Entonces, hemos utilizado y tenemos con Cristian bueno, Carolina, que no se pudo conectar, tenemos un capítulo del libro sobre el, la participación de la ponencia que hice allá, la escolástica filosófica contemporánea, pensamiento complejo de la filosofía en contexto definido. Porque una de las cosas es, ya el presidente aquí en Ecuador regresó al currículum historia, geografía, cívica, moral, urbanidad. Sin eso, nuestra sociedad llega al detrimento, Claro. Ujú. ¿verdad? Entonces, junto a esto, pues, sí, ya tengo un libro que presenté, Escolástica Financiera, porque nosotros, Latinoamérica, Ecuador,
el Caribe, el centro, está acostumbrado a la dádiva, el óbolo. Entonces, Argentina, ¿qué dice ahora? Me quieren hacer trabajar para darme la guita, la plata, el billete, que me lo daban gratis como bono. Entonces, la idea es que el niño comience pues a tener esa conciencia de que no se necesita regalar, sino él tiene que ganárselo. Porque el momento que él trabaja, él hace, genera, entonces no se vuelve dependiente de un estado paternalista, porque cuando se agota el recurso, se agota la repartición de la riqueza, ¿de dónde se genera? Entonces debe ser autosustentable, debe ser autoeco-organizador. Así Entonces todo es. esto estamos trabajando. Excelente. Y, y bueno, es lo que le podríamos decir, doctor Sandré. Hemos estado trabajando, le hemos estado dando duro. Le damos la bienvenida a nuestra querida Diana Carolina. Excelente. Yo Ella es creo, abogada. ¿Mande? excelente. Ujú. Julio, compañeros, yo creo que una actividad muy importante, ¿no? Para no trabajar de esta manera aislada, ¿no? Que entiendo, o sea, ustedes trabajan de manera colaborativa, ¿no? En este intercambio de los diferentes proyectos, ¿no? Pero yo creo que también sería pertinente, ¿no? Este trabajo que ustedes están haciendo, compartirlo con los otros grupos, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Para intercambiar, ¿no? Para dar a conocer lo que ustedes están generando, ¿no? Nosotros hemos hecho este ejercicio con otros grupos de juntarnos, ¿no? Y hacer una presentación de avances de sus proyectos de investigación para que los otros compañeros, ¿no? Nos compartan sus observaciones, sus sugerencias, ¿no? Y compartir lo que cada grupo está trabajando, ¿no? Para lograr este intercambio de información, de conocimiento, ¿no? De lo que ustedes están generando, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan platicar y trabajar de esta manera, doctor Julio, con los otros grupos, ¿no? Sí, doctor Sandré, habíamos quedado para el próximo jueves 11, 5 de la tarde. 5 de la tarde era, ¿verdad? Ujú. 5 de la tarde hora de Ecuador. Y 5 de la tarde. 5 de Ah, la tarde, excelente. sí, hora Ecuador. Yo ya estaba haciendo el tenor, el flyer, lo iba a compartir con el grupo de coordinadores para hacer la invitación extensiva. Adicional, también está abierta la convocatoria para que postulen o que remitan trabajos de investigación para publicarlo en la revista Ciencia y Tecnología, donde soy corrector de estilo. Claro. También tenemos Ujú. la editorial, esa invitación también le hice a todo el claustro de profesores, de doctores, para que todos sus tutorados puedan escribir avances parciales, porque lo más importante es dar a conocer, Claro. darnos Ujú. a conocer, posicionarnos y que esto que mucha gente no entiende nos permite tener una visión, una óptica, una panorámica desde el otro prisma. Así es. Entonces, doctor Sandré, está planificado, tenemos planificado nosotros para el día jueves 11. Cristian va a hacer una presentación del trabajo, cómo lo tiene, de los trabajos que ya han sido publicados. Asimismo, se van a compartir los links porque todos son open access. Ah, excelente. Bueno, me parece Entonces, un los ejercicio pueden muy útil. descargar. Angélica Ujú. va a hacer su presentación y vamos a estar aquí presentes con Diana. Yo le dije, yo te doy la mano, caminamos como he estado con Cristian, como he estado con Angélica. De hecho, ya como están terminando ellos, igual, no es que ya se divorcien de nosotros, de Diana y de mí, me van a dejar solo porque Cristian es recurrente, aparte que es mi hermano, con Angélica seguimos trabajando, entonces siempre hacemos este ejercicio, nos convocamos un lunes y estamos, mira, ¿te parece cambia esto? Te sugiero hazlo de acá, entonces vamos enriqueciéndonos entre nosotros. Excelente. Me parece muy pertinente este tipo de ejercicio que están haciendo y también esta apertura hacia otros grupos, ¿no? Ujú. Y hacia otros docentes, ¿no? Para compartir y para la posibilidad de recibir retroalimentación, sugerencias, observaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos recibir la invitación Sí, también. doctor Claro. Sandrés, Ujú. vamos a estar mañana en la presentación. El Cristian. propósito, el propósito de este grupo de trabajo es
romper el paradigma de tener una tesis que esté guardando polvo y que las polillas se las consuman. Acá la idea al tener los artículos open access es que la gente pueda leer, pueda intercambiar. Por eso siempre nosotros dejamos como referencia el ORCID para dudas, inquietudes, interacciones vía correo electrónico. La idea es crecer, tener un impacto real en la sociedad. Excelente, Cristian. Creo que de eso se trata, ¿no? Creo que esa es una gran deuda que tenemos, ¿no? ¿Cómo logramos, ¿no? Trascender de estos espacios de reflexión hacia otros espacios mucho más amplios y sobre todo que el conocimiento generado sea pertinente y transformador, ¿no? Modifique o transforme la realidad en que cada uno de nosotros estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, muy pertinente esto que menciona Cristian, ¿no? Gracias, doctor Andrés. Diana, ¿tú no quieres conversar algo? Preséntate, dinos cuál es. Muy buenas, hemos notado en ustedes, ha sido mucho poder escuchar las intervenciones que han realizado. Estoy más o menos como... Se escucha como mucho eco, ¿no? Mucho eco, no te escuchamos, Diana. Ahí me escuchan, ahí, o aún se escucha el eco. Estoy en un cubículo, puede ser por eso, se escucha el eco. No hay problema, me parece que es la problema de la conexión. De la conexión del audio. Sí, bueno, yo revisé todo el perfil de Diana. Diana tiene su maestría en constitucional, es abogada, está estudiando actualmente nutrición y le interesó mucho el doctorado en pensamiento complejo. Su tesis de maestría fue sobre la cosmovisión, justicia indígena. Entonces, es algo que muy poca gente lo trabaja y Claro. tenemos allí para explotar un montón, porque al momento de hablar de esa cosmovisión, vamos a tener que analizar la psique y vamos a recurrir a Angélica, porque los procesos psicológicos que ellos manejan, pues están posicionados en función a sus costumbres, porque recordemos que la Constitución del 21 de octubre del 2008 ecuatoriana reconoce a Ecuador como república, estado y un estado plurinacional y multiétnico. Multiétnico. Entonces, Cristian nos va a dar el respaldo con la medicina porque ellos tienen su medicina ancestral. Incluso hay un blindaje, una protección que pone en la Constitución porque llegaban farmacéuticas acá y compraban la patente de los derechos de la pastillita para el dolor de cabeza, para el dolor de muela. Dice, invento, pero es medicina ancestral. Entonces, vamos a aterrizar toda esa cosmovisión conforme vaya Diana avanzando. Está con las lecturas ahora. Le dije que la más chiquita, la más cortita y la más rápida es el método. Entonces tendrá que leer bastante porque el método es el más extenso. Entonces, bienvenida Diana. Muchas gracias por su compañía, doctor Sandré. Esperamos Excelente. tenerlo más cerca, incluso si usted puede, en una que otra reunión por mes que hagamos con Cristian, Diana y con Angélica, pues nos dé su apreciación, su punto de vista, porque yo como les dije a ellos, mi éxito depende de ellos. Claro. Y el Sí, compromiso es que todos, Diana, Cristian y Angélica, van a salir, están haciendo todo para sacar el registro de certificado, el certificado de acreditación de registro de investigador nacional de excelente. aquí. Qué bueno. Sí, doctor Julio, ¿no? Compañeros, compañeras, pues con todo gusto, ¿no? Y ojalá puedan compartir sus propuestas de investigación para tener un mayor conocimiento de lo que están trabajando y que las observaciones o opiniones sean mucho más pertinentes a partir de tener mayores elementos sobre lo que cada uno de ustedes está trabajando, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Entonces, algo que quieras decir, Cristian, Angélica, Diana, sino para dar por concluida la sesión, volviéndole a agradecer a nuestro querido doctor Sandré por Muchas gracias. visitarnos virtualmente aquí en Ecuador. Sí, Nada que muchísimas agradecer, gracias, doctor. doctor. Ha sido muy, pero muy satisfactorio su intervención y como lo dijo el doctor Julio, sería bueno que también de vez en cuando nos acompañe en nuestras reuniones. Sí. Y bienvenida a Diana, y sí, por supuesto,
me pongo a las órdenes siempre. Ujú. Gracias. Pues en los que le podamos colaborar, ¿no? Con gusto lo hacemos. Gracias. Y doctor Sandré, hablo en nombre de Cristian, de Diana, Angélica y mío, pues, si usted conoce de eventos académicos, postulaciones de capítulo para revista, mándeme la invitación porque aquí son gallos de pelea, ¿eh? No tienen miedo. Excelente. ¿Eh? Claro que sí, con Hacen y gusto. vamos una sola. Claro Entonces, que sí, con gusto compartimos información donde también puedan ustedes presentar avances de sus trabajos, ¿no? Lo que están trabajando. Yo creo que sería muy importante, ¿no? Y con sí, Sí, gusto. excelente idea. Ujú. Bueno, pues para mí fue un gusto conocerlos y bueno, pues a sus órdenes en lo que pueda espero yo vernos colaborar. pronto, doctor, en este Congreso 26 de Todos los Saberes y que nos pueda acompañar Cristian, Diana, Angélica. Gracias también a Frank, porque Frank Gracias, es Frank. a quien no lo vemos, pero nos da todo el soporte. Así es. Ahí está oculto, pero es muy importante su trabajo. Gracias, Frank. Diana, Muchas Angélica, Cristian, doctor Julio, un gusto. Un gusto también. Muchísimas Pase bien. gracias, gracias. que Pasen pasen bien. bonito. Chao, Buenas podemos noches, desconectarnos. hasta Gracias a pronto. ustedes también por conectarse. Frank, si Gracias. gustas, puedes cerrar la sesión ya. Ya se fue Cristian, se fue Angélica. Hasta Sí. luego. Chao, doctor.